Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios por su providencia, por su sustento, por su mano poderosa que sigue proveyendo todas las herramientas para que podamos escuchar su palabra y su consejo, y debemos tener nuestros corazones siempre sensibles para poder poner en práctica y para poder glorificarle, que es siempre nuestra meta en nuestra vida. Hoy les invito a que estén abriendo sus Biblias en el Salmos 107, Salmos capítulo 107, versículo 13. Salmos 107, versículo 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y durante nuestra corta y tan efímera vida en este mundo, que es tan ajeno a nosotros, vamos a pasar por diferentes momentos de aflicciones, momentos difíciles, momentos donde muchas veces vamos a estar desanimados, abatidos. Seguramente has pasado aflicciones, quizás en este momento estés pasando por alguna aflicción, algún momento en tu vida difícil. Y en el futuro vas a pasar. Debemos tener en claro que no vamos a escapar de las aflicciones. El mundo ha caído en pecado, el mundo está contaminado por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la transgresión del hombre a las leyes puras de nuestro Dios. Y eso hace que vamos a pasar por momentos difíciles. Pero hay algo que hay que tener en claro, que muchas veces esos momentos son más largos de los que deberían serlo. El camino del cristiano, la vida del cristiano es como una ruta cuyo destino es el Señor Jesucristo. Y esa ruta muchas veces va a tener esos caminos sinuosos, esos caminos empedrados, esos caminos tan difíciles de transitar. Pero debemos saber que muchas veces esos caminos podemos acortarlos. Podemos acortarlos porque tenemos la herramienta más importante, que es la oración, poder llegar a nuestro Dios celestial. Y así como dice el salmista, y luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y observen la palabra acá, luego, dice luego, después. Lo primero que hace el salmista es clamar a Jehová. Y hemos visto la definición de clamar, y significa pedir con vehemencia, pedir desesperadamente. Es decir, que se refiere no solo a una oración sencilla, sino a pedir constantemente, a clamar y clamar y clamar en ese momento difícil. Que cuanto más tiende a alejarte de Dios, debes acercarte más a Dios y acudir a Dios. Y luego que clamaron, que pidieron fervientemente, me imagino día tras día, los libró de sus aflicciones. Dios tiene el poder para hacernos salir, para sacarnos de esos momentos de aflicciones. Dios es la fuente ilimitada de provisiones de la gracia. Tenemos acceso como hijos de Dios a su trono, a su santo trono. Podemos pedir, clamar a Él, que Él nos va a estar escuchando. Tenemos la poderosa llave de la oración, que es solamente un privilegio que poseemos sus hijos. El mundo no puede acceder a Dios porque el pecado que hay en Él lo restringe. Hay una pared que no puede llegar, pero Cristo derribó esa pared, y si somos sus hijos tenemos libre entrada. Debemos usar ese privilegio. Llegar al banco de la fe, al banco de los cielos. Podemos ir las veces que querramos, las veces que se nos plazca. Sin obstáculos, sin limitaciones. Dios está ahí para escucharnos. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Qué hermosa es la libertad y el privilegio del Hijo de Dios de poder llegar a su trono. Debemos clamar cada día para que nos ayude a salir de nuestras aflicciones. Usemos el derecho y gocemos de los privilegios de poder clamar a nuestro Dios. Cuántas bendiciones seguramente hemos perdido por ser rehúsos a la oración, por no pedir con vehemencia. John Snow dijo: quien no ora en la tribulación niega a Dios. Porque es como tener el médico y no ir a él, o conociendo al médico no utilizar sus recursos. No orar también es negar a Dios, es negar el poder que Él tiene para librarnos
y creer muchas veces que en nuestra capacidad podemos salir de ella. Vayamos y clamemos cada día fervientemente y oremos unos por otros. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, en su momento difícil, en ese momento que quizás está pasando, Dios los libró de sus aflicciones. Dios tiene ese poder. Debemos ir a Él. Así que, hermanos, que sea de mucho ánimo y que puedan estar orando y yendo en oración, que es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano. Esa herramienta que nos va a permitir entrar en el trono de Dios, ese privilegio que el mundo no tiene y que tenemos nosotros. Usémonos libremente todas las veces que querramos. Dios está ahí para escucharnos, Dios está ahí para sacarnos de ese momento difícil. Vayamos a Él. Así que, hermanos, les deseo un hermoso domingo, que Dios los bendiga y que puedan depositar su fe y su confianza e ir en cada momento difícil a nuestro Señor, que es poderoso para librarnos de todo momento. Así que vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te pedimos perdón, Señor, por cada una de nuestras ofensas que cometemos hacia ti. Perdónanos, Señor, porque somos tan imperfectos, tan débiles, Señor, que necesitamos de tu gracia, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu providencia, por ese amor incalculable, invaluable, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la potestad, el privilegio de ser tus hijos, Señor. Y saber que estamos en tus manos, saber que no hay nada que pueda separarnos de tu amor, Señor. Gracias por permitirnos tener nuestras reuniones, gracias por permitir tener tu consejo, Señor. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras vidas, que nos ayudes a aumentar nuestro temor, nuestra reverencia hacia ti, Señor. Que podamos poner nuestra mente solamente en ti, Señor. Que nuestro principal objetivo en esta vida, Señor, sea el poder glorificarte. Que nuestra mente siempre esté puesta en ti, Señor. Que podamos crecer en el Evangelio, predicar el Evangelio con amor, Señor. Te pedimos por este domingo, te damos gracias por él, te pedimos tener nuestros corazones sensibles y poder aplicar todo tu consejo, Señor. Y poder ir a ti en esos momentos de aflicciones, esos momentos de angustia, Señor, sabiendo que siempre estás al control, sabiendo que estás en tu santo trono, Señor, esperando a nuestras oraciones. Y sabiendo también que vas a responder a tu tiempo, Señor, porque estamos en tus manos, porque nos amas, porque nos cuidas. Te pedimos por esta reunión y te pedimos si hay alguien en este momento que está pasando un momento difícil de aflicción, Señor, que tu palabra pueda consolarlo, que pueda ir a ti en oración, clamando, Señor, para encontrar la paz que solamente tú la puedes dar. Te damos gracias por esta reunión, Señor, y la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar Sendas Dios hará. Que no hay, Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. Caminos en la soledad me guía, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo.
en obra de maneras que no podemos entender. Él guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos a cantar la canción Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, querida iglesia, les saludo con el amor de Cristo, con la paz del Señor. Espero que todos se encuentren bien. Estamos orando por todos ustedes y por supuesto dejando en el trono de Dios el cuidado de cada uno de ustedes. Sabemos que hay hermanos que están luchando con sus cuerpos, nuestros hermanos y hermanas mayores, que obviamente el desgaste natural que los años traen hacen de que estén padeciendo algún tipo de dolencia o están enfrentando algún tema de salud. Pero bueno, sabemos que ellos están confiados en el Señor y por supuesto nuestra oración es justamente de intercesión por cada uno de ellos. También, como les anoticié, la hermanita Julia tiene a sus 2 niños que están, por supuesto, haciendo el aislamiento preventivo debido a su positivo de COVID-19. Así que toda su familia, está en este momento de cuarentena, aislamiento preventivo o aislamiento para tener la seguridad de que ellos pueden recuperarse rápido. Sabemos que el Señor los está cuidando y como iglesia también estamos involucrados en todo eso. Bueno, también nuestra hermanita Penayo, que está internada, como ustedes ya saben. Su papá me comunicó que ha sido trasladada, a Capital Federal, a un excelente hospital que tiene todos los medios y todos los adelantos, para tratar este tipo de dolencia. Así que bueno, está estable, está cuidada, y bueno, por supuesto sus padres están cerca, su familia está cerca y nosotros como iglesia también. Así que sigamos orando para que se restablezca prontamente. También por todo el tratamiento y todos los inconvenientes que trae enfrentar los problemas de salud de Dylan, que gracias a Dios ya tiene diagnóstico y está esperando, esa intervención que tienen que hacerle para poder solucionar su problema de dolor, en sus huesos, ¿no? Así que bueno, seguimos orando por nuestros hermanitos y hermanitas mayores, y siempre están en nuestro corazón, cada uno de ellos, y no voy a nombrarlos a todos porque son muchos, pero todos sabemos, cuánto amamos a nuestros hermanos y hermanas mayores, que han hecho tanto para que nosotros sigamos adelante, ¿no? Y bueno, así estamos como iglesia. La iglesia es eso, no es solamente cuando nos vemos físicamente, sino somos la iglesia aún en este momento en que estamos comunicando nuestro amor, y nuestro amor no solo al Señor, sino también a nuestros hermanos a través de medios digitales. Muy bien,
Hoy quiero hablarles acerca de la madurez espiritual. Y el título del sermón de esta mañana es Cultivando la madurez espiritual. Y vamos a estar moviéndonos dentro de lo que es Colosenses. Vamos a ver un solo versículo hoy, el versículo 16. La madurez espiritual de un creyente es el resultado de varios aspectos. Tenemos que entender de que hay varios aspectos que se relacionan con lo que es la madurez espiritual. Por ejemplo, por nombrar 4, las decisiones personales. Las decisiones personales tienen que ver con la madurez espiritual. Recordar los 3 pilares de la fe práctica que prediqué últimamente. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran 3. Eran la oración, el tiempo devocional con la palabra de Dios y el no dejar de congregarse, ¿no? El Señor nos ha dado estas consignas para que tomemos una de ellas y el resto no. No nos hace maduros espirituales el hecho de orar si no tenemos nuestro tiempo devocional con la palabra de Dios. No nos hace maduros espirituales el hecho de orar y tener un tiempo devocional en nuestra casa con la palabra de Dios, pero no congregarnos fielmente. El Señor, para concedernos esa madurez espiritual, nos exhorta a tener estas 3 cosas como pilares de la fe práctica. Otro de los temas que están relacionados justamente con la madurez espiritual es la obediencia a la palabra de Dios. El no dejar de ser buenos oidores, pero aparte de ser buenos oidores, ser hacedores de la palabra de Dios. Es decir, practicar aquello que el Señor nos indica, nos anima y por supuesto nos enseña cada día. Y esto tiene que ver con estos 3 pilares de la fe práctica, ¿no? La oración, el tiempo devocional con la palabra de Dios y el no dejar de congregarse. A través de eso entonces conocemos la voluntad de Dios. Y el Señor moldea nuestras vidas para llevarnos a la madurez espiritual, ese beneficio tan maravilloso que es la madurez espiritual. Entonces, no dejar de estudiar la palabra de Dios, no dejar de orar, no dejar de congregarnos y por supuesto obedecer, no tan solo ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores, dice la palabra de Dios. En tercer lugar, la fidelidad. Conocemos este texto, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomar la decisión de servir a Jehová, pase lo que pase. Situación que se presente y adversidad que se presente, siempre yo sigo fiel sirviendo a mi Señor. Entonces, la fidelidad es otro de los temas, uno de los puntos que son justamente inherentes a lo que es la madurez espiritual. Y cuarto lugar, por nombrar solamente 4 entre muchos, la santificación progresiva, ¿no? La palabra de Dios hemos aprendido vez tras vez que la palabra de Dios nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo. También nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Y también nos dice que debemos ser imitadores de Cristo, ¿no? Entonces, la madurez espiritual es algo inherente a muchas cosas que tienen que ver con decisiones, con obediencia, con fidelidad y con santificación. Ahora, el capítulo 3 de la carta a los Colosenses nos habla acerca de 3 cosas maravillosas. Todo el capítulo 3 es maravilloso y nos habla de estas 3 cosas. O sea, trata 3 cosas, encierra 3 cosas este capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Por ejemplo, nos habla de vida cristiana. Nos habla de la vida cristiana, cómo debe moverse el cristiano, cómo es la vida cristiana, esa nueva naturaleza práctica, visible, ese testimonio, ¿no? De ser un hijo de Dios, de ser un creyente convertido. Nos habla también acerca del nuevo hombre en contraste con el viejo hombre. Nos habla de lo que somos en contraste con lo que éramos. Y también el fruto de la hermosa unión con Cristo. Nos habla acerca de ese hermoso resultado que es la unión del creyente convertido con el Señor Jesucristo. Muy bien, pero esta mañana quiero comenzar a enfocarme en los versículos 16 y 17, pero hoy vamos a ver el 16 de este capítulo. Allí el texto nos habla de 3 aspectos básicos que cada creyente convertido debe cultivar para alcanzar la madurez espiritual. Estos 3 aspectos básicos que cada creyente convertido debe cultivar son una vida de iglesia santa, una vida secular santa y una vida de gratitud santa. Podría decirse que son 2 versículos que sintetizan todo el propósito del capítulo 3. Esta mañana quiero hablarles del primero de estos 3 aspectos básicos, que es la vida de iglesia santa. Quiero que oremos
y luego vamos a leer el versículo 16 y vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos. Oremos. Amado Señor, damos gracias por esta mañana maravillosa. Pedimos que nos permitas escucharte con claridad, que seamos sensibles en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder entender, Señor, lo que nos decís, lo que nos explicás, lo que nos enseñás. Y que nos permita, Señor, alcanzar esa madurez espiritual, que es de tanta bendición, de tanta glorificación para tu santo y bendito nombre, y de tanta bendición, Señor, para tu pueblo, aquí en la tierra, mientras espera el encuentro con tu Hijo amado. Pedimos que podamos alcanzar esa madurez espiritual para ser de beneficio, no solo, Señor, en cuanto a las bendiciones propias, sino ser de beneficio a nuestros hermanos y hermanas dentro del cuerpo de Cristo local. Pedimos tu guía, Señor, y agradecemos profundamente el hecho de que hoy podemos estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, para lograr madurez espiritual se debe cultivar una vida de iglesia santa. Vemos en primer lugar el versículo 16, la primera frase que vemos dice, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Aquí empieza de una manera profunda hablando de algo que es lo más importante, que tiene que ver con el mecanismo que nos lleva, el factor que nos lleva a la madurez espiritual. Y acá empieza con la frase, la palabra de Cristo. Y acá, en el original griego, la palabra que vemos aquí, que es palabra, en español es la palabra logos. Es una expresión divina, tiene que ver con doctrina. Entonces, cuando vemos la palabra, es una expresión divina. Que la doctrina de Cristo está diciendo, que la palabra de Cristo está diciendo, que la doctrina de Cristo, lo que debe morar en el corazón del creyente es la palabra de Cristo. No palabras de hombres, no palabras emocionales, no palabras rebuscadas, sino la palabra de Cristo. Lo que el Señor dice, eso es lo que nosotros debemos poner en nuestro corazón para poder alcanzar la madurez espiritual. Luego continúa el versículo 16, more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Abundantemente es la palabra que vemos aquí, que es una palabra griega que significa ricamente, ricamente. Esté ricamente presente en ustedes. ¿Qué cosa? La doctrina del Señor Jesucristo. Esté ricamente presente en ustedes. ¿Qué cosa? La doctrina del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo. Esto no ocurre solo en la mente, sino en el corazón del creyente. No es solamente conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que abarca todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Y está, por supuesto, en el corazón de cada creyente. Debe depositarse en el corazón de cada creyente. ¿Para qué? Para tener una respuesta para cada circunstancia. El creyente maduro es aquel que tiene una respuesta para cada circunstancia. La doctrina de Cristo esté ricamente presente en ustedes. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y es una exhortación de parte del Señor, una enseñanza y una recomendación al mismo tiempo. Y Pablo hace énfasis en esto. ¿Y para qué la doctrina de Cristo esté ricamente presente en ustedes? Para producir un resultado tanto en tu vida como también en la vida de tus hermanos en Cristo. Así que es maravilloso todas estas frases. Y estamos acudiendo a la traducción del original griego. ¿Por qué? Porque justamente estos pasajes, estos versículos, lo que tienen es justamente mucha riqueza en cuanto al contenido de cada una de las palabras, ¿no? Entonces eso es importante. Luego viene la palabra enseñándoos, dice la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos, esta es la primera palabra que vemos, enseñándoos unos a otros, está hablando los unos a los otros, enseñándolos. Y la palabra enseñando es la palabra didasco, que significa dar instrucción, instruir uno al otro. Lo que está hablando es instrúyanse unos a otros, De ahí viene la palabra didáctica. No con el propósito de demostrar que se sabe más que el hermano, no con el propósito de avasallar al hermano y subirse en un pedestal que manifiesta como una autoridad especial, moral, ética, como para poder exhortar al hermano en forma agresiva, en forma no edificante,
No ese es el propósito, sino con el propósito de compartir lo que previamente el Señor me dio a mí. Cuando yo exhorto a mi hermano, y ya vamos a ver esa palabra, lo que significa, cuando yo exhorto a mi hermano, no es con el propósito de demostrarle que yo estoy por arriba de él, que yo sé más que él y que yo tengo la autoridad para decirle esto a él. No es con ese propósito, sino es más bien con el propósito de ayudar a mi hermano para que él pueda justamente mejorar una relación con el Señor o corregir algún tema que él no sabe y que yo puedo compartirlo con él. Porque lo que estoy haciendo es compartiendo lo que el Señor previamente hizo en mi vida, previamente me enseñó en mi vida y previamente el Señor mostró en mi vida. Y sobre eso entonces quiero colaborar, quiero ayudar a mi hermano, cuidar a mi hermano de la mejor manera. Entonces dice enseñando, y esto tiene que ver con la enseñanza, con aquello que previamente aprendí del Señor, con aquello que previamente otro hermano me enseñó a mí, con aquello que previamente recibí a través de la oración, a través del tiempo devocional y a través de asistir fielmente a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos hermanos a veces le piden al Señor una respuesta, le piden al Señor que conteste acerca de una encrucijada en su vida, pero resulta que cuando el Señor va a hablar no están donde el Señor está hablando? Y ese es un problema. Por eso las 3 columnas de la fe deben ser respetadas, porque el Señor quiere que cumplamos en cada una de ellas. La segunda palabra que vemos acá dice, en primero dice enseñando y después dice y exhortándolos unos a otros. Nuevamente está el alerón, los unos a los otros, ¿no? Entonces enseñando los unos a los otros, porque todos podemos aprender de todo. Y después exhortando unos a otros. Exhortar es una palabra que dice poner en la mente. Esa palabra griega lo que dice es poner en la mente, advertir. Escuchen esto bien, con claridad, esto es importante. Es poner en la mente de alguien algo que es una verdad bíblica y que tiene que ver con un beneficio para ese hermano. Estoy pensando en el otro. Esto tiene que ver con el amor ágape. Cuando yo estoy exhortando, estoy amando a mi hermano y la exhortación tiene que ver con un beneficio para mi hermano, no un beneficio para mí. Tampoco es para que mi exhortación provoque en mi corazón vanagloria, porque la gloria es del Señor. Yo soy una herramienta, un mensajero, un cartero que lleva un mensaje de parte de Dios, tanto en lo que es evangelismo, a los pecadores, como también a los hermanos que quizás están confundidos en algo o su corazón está perturbado por algo. Entonces necesito ayudar a mi hermano. Entonces hay un propósito de amor ágape en la exhortación, ¿no? Y es poner en la mente, advertir, tratar de aconsejar con amor, con mucho amor, a un hermano, a una hermana, sobre un tema específico para ayudarlo a reflexionar o a corregir algún error que está perjudicando su relación con el Señor. De eso se trata la exhortación. Y hay pasajes que nos dicen cómo debemos hacerlo, por supuesto. Y después dice, bueno, enseñando y exhortando los unos a los otros, dice en lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, normalmente, si es la Reina Valera, dice en toda sabiduría, pero también significa más bien con toda sabiduría, ¿no? Y sabiduría aquí en la palabra Sofía, que significa sabiduría espiritual, sabiduría espiritual. En toda sabiduría espiritual, significa enseñando y exhortando con toda sabiduría espiritual. En toda sabiduría espiritual, con toda sabiduría espiritual. Ahora, este tipo de sabiduría no se puede poseer sin Cristo. Esto es importantísimo. La gente acostumbra a aconsejar, la gente quiere enseñar, la gente quiere exhortar, todo el mundo quiere hacer cosas por el estilo. Pero esta sabiduría es necesaria para poder enseñar y es necesaria para poder exhortar. Y no está hablando acá de inteligencia, sino de sabiduría, ¿no? Que la sabiduría es la manera de administrar la inteligencia. Entonces es importante entender la importancia de la sabiduría. La sabiduría no tiene necesariamente que ver con la inteligencia, sino con esa motivación producto de lo que Dios ha puesto en el corazón y ha transformado en mi vida, y es producto de dejarme guiar por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios para que yo pueda, digamos, transmitir aquello que es la voluntad de Dios, ¿no? Y ayudar a mis hermanos, a mis hermanas. Y también cuando hablo de mis hermanas, hablo de mi grupo familiar también. Si sos un papá, si sos una mamá, si sos un hijo, inclusive ayudar a tus padres, ¿no? Con toda sabiduría. Entonces aquí vemos que es sabiduría espiritual. Y este tipo de sabiduría no se puede poseer sin Cristo. Es imposible tener esta sabiduría sin Cristo. Y es imposible tener esta sabiduría, aun si sos un cristiano, si no tenés una buena comunión con el Señor. Si estás fallando en estos 3 pilares que ya estudiamos,
que son los pilares de la fe: la oración, el tiempo devocional y la asistencia a la iglesia. Entonces no podés tener esta sabiduría. ¿Y por qué no? Porque esta sabiduría viene de Dios y es dada por Él solamente a los creyentes convertidos. Como dice Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor y Él le dará sin reproche, abundantemente, ¿no? Es para los hijos que están dispuestos a pedir al Señor sabiduría. Y el Señor, cuando pedís sabiduría, te va a mandar, por supuesto, a orar, te va a mandar a leer la Biblia y te va a mandar a asistir a la iglesia. Porque en esos lugares es donde el Señor te va a responder. En esos lugares el Señor te va a fortalecer para que vos estés preparado para enfrentar cualquier adversidad, pero también para estar preparado para practicar el alelón desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista de la exhortación. Así que es importante entender esto, ¿no? Entonces dice, en toda sabiduría espiritual, en toda sabiduría espiritual. Muy bien. Luego vemos ahí, voy a leer hasta donde vamos a seguir, dice, la palabra de Cristo, leímos hasta ahora, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros, dice, en toda sabiduría o con toda sabiduría. Y ahí vienen tres palabras importantes para entender. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando, gracia y corazones. Y cantando, es interesante esto también porque la palabra griega es ado. Y se habla siempre de alabar a Dios. Cuando esta palabra aparece en el cantando, digamos, relacionado a lo que se canta, lo que se eleva, digamos, como adoración a Dios, bueno, siempre se habla de alabanza a Dios. Esta palabra en el griego es alabanza a Dios. Y después está la palabra gracia, ¿no? Que es la palabra caris, que significa con palabras de gratitud, ¿no? Palabras de gratitud, es decir, cantando con palabras de gratitud al Señor. Cantando con palabras de gratitud al Señor. Significa que cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, entonces podemos enseñar y podemos exhortar los unos a los otros con toda sabiduría espiritual. Y esto no es para crear controversia o para crear distancia o para romper, digamos, una relación de plena comunión con mis hermanos. No tiene ese propósito la enseñanza y la exhortación, sino tiene más bien el propósito de unir más al cuerpo de Cristo. Y eso provoca gozo, porque en el medio de todo eso, fíjense en que después de la coma, el mismo texto nos dice, cantando con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones. La palabra corazón, cardia, de donde viene cardiología, está hablando del corazón, no está hablando de la mente solamente, no está hablando de lo que llenamos y ponemos en nuestra cabeza, sino de algo que involucra no solo lo mental, sino también lo moral del hombre. Esta palabra denota toda la actividad mental y moral del hombre, del creyente convertido. Esto incluye tanto sus elementos racionales como emocionales. Cantando alabanzas al Señor con profunda gratitud. Esto es lo que está diciendo. Cantando alabanzas al Señor con profunda gratitud, con agradecimiento. Siempre que nosotros cantamos al Señor, que elevamos himnos, como los que compartimos durante esta reunión, esta mañana, tiene que ser con un corazón muy claro, muy santificado, con una gratitud al Señor. Es un momento donde le decimos al Señor, Señor, quiero regalarte esto, quiero darte esto, porque estoy tan agradecido de lo que has hecho en mi vida y lo que haces cada día y lo que haces en la vida de mis hermanos. Y qué bueno cuando el Señor nos utiliza para poder ayudar a un hermano a superar una dificultad, a poder entender mejor la palabra de Dios, a poder reflexionar y tomar mejores decisiones, a que pueda orar, ¿no? Cada día, darle ese tiempo a solas con el Señor, pueda tener su devocional y estudiar la palabra de Dios, cuando podemos animarle, enseñarle, exhortarle también a que no deje de asistir a la iglesia, no deje de asistir a ese momento donde el cuerpo de Cristo, digamos, todo unido, en forma unánime, está presentando al Señor su momento de adoración, porque es el día del Señor y es importante tener en cuenta todo eso. Ahora, ¿cómo son estas canciones? ¿No? Porque dice, cantando alabanzas al Señor con profunda gratitud. Ahora, ¿cómo son estas canciones de alabanza al Señor? ¿Cómo son estas canciones? Bueno, a continuación, el versículo 16 nos dice, después de la coma, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales.
Y antes de seguir quiero decirte una cosa. No es lo mismo cantar lo correcto al Señor en nuestros himnos, digamos, de reuniones, en nuestras adoraciones, en nuestras alabanzas. Las alabanzas al Señor que nosotros cantamos no deben ser tomadas apresuradamente, ni leídas apresuradamente, ni tampoco escritas apresuradamente. Y no es que cualquier canción que habla del Señor Jesucristo necesariamente es un cántico de adoración correcto, ¿no? Hay muchas canciones que uno escucha acerca del Señor, que son presentadas como alabanzas, pero realmente tienen graves errores doctrinales. Por eso este versículo empieza: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando. Cuando yo canto un himno, estoy justamente poniendo doctrina del Señor Jesucristo en ese himno. Estoy manifestando aquello que la palabra de Dios dice en cuanto al Señor en ese himno, ¿no? Y también estoy enseñando, estoy transmitiendo algo, estoy transmitiendo una verdad. Si es un himno evangelístico, si es un himno para la iglesia, si es un himno de exhortación, todo eso tiene que venir, desprenderse de la palabra del Señor Jesucristo, del logo, de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces debe ser muy santificado un himno que se eleva al Señor. No podemos cantarle cualquier cosa al Señor. Debe ser algo que mueva el espíritu y que esté lleno de la verdad bíblica. Por eso es tan importante tener en cuenta esto en el momento de que nosotros preparamos nuestro ministerio de adoración. Y aquí vemos entonces, en primer lugar, dice salmos, ¿no? Que es una palabra también que suena igual, digamos, salmos, pero con la P adelante, en el idioma griego. Y esta palabra denota, fíjense en lo que denota. Primeramente, un punteo de cuerdas. La palabra salmos denota en principio un punteo de cuerdas. Luego, un canto sagrado. Cuando decís un salmo, ¿qué es un salmo? Bueno, ese salmo contiene un punteo de cuerdas y también tiene un canto sagrado, algo que glorifica a Dios. Es algo que no puede estar contaminado con las cosas del mundo. No puede estar contaminado con las cosas del mundo. Entonces, por eso necesitamos ser muy sabios a la hora de elevar nuestros cánticos de adoración al Señor. Y también con acompañamiento musical, ¿no? Entonces, un salmo es algo que está acompañado con cuerdas, con instrumentos musicales, otros instrumentos musicales también, y lleva un cántico sagrado, en palabras sagradas, digamos, palabras que tienen que ver con la excelencia del Señor, que no están contaminadas, que son palabras santas, vamos a decirlo de alguna manera, con un acompañamiento musical. Es decir, eso es un salmo, eso es un salmo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y luego vemos aquí que existen muchos tipos de versículos que nos hablan acerca de los salmos. Hay muchos versículos en la Sagrada Escritura que hacen relación a los salmos. Por ejemplo, sobre el libro de los salmos en el Antiguo Testamento está Lucas 20:42, está Lucas 24:44, Hechos 1:20, que nos habla acerca de el libro de los salmos. Después, sobre un salmo en particular, bueno, está Hechos 13:33 y 35 también. Sobre salmos en general, 1 Corintios 14:26, Efesios 5:19 y por supuesto, que estamos leyendo ahora, Colosenses 3:16. Los salmos son palabras y músicas dirigidas a Dios. Los salmos son palabras y músicas dirigidas a Dios. Yo creo que hice este comentario, ¿no? Pero es interesante ver que en todas las escrituras Dios está hablando a los hombres, ¿no? Y en los salmos es el hombre prácticamente que le está hablando a Dios, y a través de ese hombre que le está hablando a Dios, vemos también Dios hablando a los hombres en aquello que es el contenido de lo que el hombre le habla a Dios. Conocemos a Dios de una manera impresionante a través de los salmos, todo lo que encierran los salmos acerca de la persona de Dios, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, las reacciones de Dios, los propósitos de Dios, podemos ver allí en los salmos, ¿no? Y podemos ver cómo en los salmos nos presentan una gran encrucijada y luego viene un gran reconocimiento a Dios y siempre vemos la respuesta de Dios a la oración, ¿no? Es maravilloso pasear por los salmos porque todos están llenos de un montón de sabiduría que nos llevan a la madurez espiritual. Luego de salmo dice himnos, y la palabra himnos denota un cántico de alabanza dirigido a Dios. La palabra himnos aquí en el original, que es junmeo, significa un cántico de alabanza dirigida a Dios. Canciones espirituales,
también dice. No solo dice salmos, sino himnos y canciones espirituales. Estas canciones espirituales es la palabra ode y significa oda o cántico, ¿no? Oda o cántico. Conocemos la famosa canción La Oda de la Alegría, ¿no? Tiene que ver con esto, es una oda, un cántico. Se usa en el Nuevo Testamento en alabanzas a Dios y al Señor Jesucristo. En Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16 se añade el adjetivo espirituales. Entonces está diciendo canciones espirituales, cánticos espirituales, ¿no? Cánticos espirituales. Esto significa que el uso de este cántico es específicamente de adoración, específicamente de adoración. Entender todas estas cosas nos permiten justamente poder procurar, cultivar, fomentar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, ¿no? Crecemos espiritualmente a través de entender estas cosas. Así que esta mañana quiero animarles con esto justamente. Pueden leer otra vez este maravilloso pasaje que va a ser de mucha bendición a su vida. Entonces, en síntesis, el versículo 16 que acabamos de leer nos habla y nos dice que la doctrina de Cristo debe estar siempre ricamente presente en cada uno de los hermanos que componen el cuerpo de Cristo local, en cada creyente convertido, en vos, en mí, en cada uno de los hermanos, hermanas, niños, adultos que forman parte de nuestra iglesia aquí en San Miguel Norte, ¿no? También nos dice que debemos instruirnos los unos a los otros, cada vez que podemos ser de bendición y poder enseñarnos algo, debemos instruirnos los unos a los otros. Y también dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, y esto significa animarnos. La exhortación, recordad que es animar al otro en un tema específico que le puede ayudar a estar mejor con el Señor, ¿no? No con el propósito de demostrar que yo sé más, sino con el propósito de transmitir aquello que el Señor primero hizo en mi vida y que por experiencia propia con el Señor ya sé cómo funciona, y entonces quiero compartirlo con mi hermano para ayudarle, con el propósito de amarle en forma ágape. Y dice que debe ser hecho esto con toda sabiduría, no con pareceres humanos. Por eso es que para que un cristiano, un creyente convertido, aconseje a otro creyente convertido, debe utilizar únicamente las Escrituras. No sus propias perspectivas, su experiencia o lo que fuere, sino las Escrituras. La experiencia es para apoyar aquello que ya vemos en las Escrituras. Mira, Dios dice esto, yo una vez no hice esto. ¿Y sabés qué pasó? Esto, esto y esto. Eso tiene que ver con la experiencia. Pero ¿qué es lo que está predominando? ¿Qué es lo que está ahí arriba para analizar y que muestra la equivocación de mi pasado? Las Escrituras. Entonces, utilizo las Escrituras. Entonces, cada vez que das un consejo, cada vez que animás, debe ser a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, debemos instruir a nuestros hermanos, los unos a los otros. Eso es la práctica del Adlón en cuanto a la instrucción. Debemos animarnos los unos a los otros, lo que es exhortación, y debe ser con toda sabiduría espiritual, y eso lleno de gozo, eso debe producir gozo, cantando alabanzas al Señor con profunda gratitud, siempre agradeciendo al Señor por el resultado de compartir la palabra de Dios, ¿no? Con salmos que lo expresan, digamos, de una manera clara y que están dirigidos a Dios, con salmos que le expresan a Dios lo que reconocemos acerca de Él, con himnos, cánticos de alabanza dirigidos a Dios, con canciones espirituales de alabanzas y adoración a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que este texto nos habla de uno de los tres aspectos básicos que cada creyente convertido debe cultivar para alcanzar la madurez espiritual. La vida de iglesia santa, la vida de iglesia santa, que está apartada absolutamente de todo y que solamente vive para el Señor. En el próximo estudio trataremos sobre el resto de los tres aspectos básicos que conducen a la madurez espiritual. Quiero que estén orando por este pasaje y también que estén analizando cada uno de estos puntos que nos van a llevar a todos a la madurez espiritual, y eso provoca una iglesia eficiente, una iglesia que va por los pecadores, una iglesia que avanza, una iglesia que está firme, una iglesia que puede enfrentar las adversidades y siempre va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque es una iglesia madura espiritualmente. Y la palabra de Dios, el Logos, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo nos lleva justamente
a concretar la conquista de la madurez espiritual. Y eso glorifica a Dios y beneficia a cada uno de los creyentes. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por este pasaje, damos gracias por este aspecto tan importante, Señor, que debemos cultivar para lograr alcanzar la madurez espiritual que deseas que tengamos, Señor. Y damos gracias por eso. Damos gracias porque podemos entender que este simple versículo tiene encerrado en cada una de sus palabras cosas que tienen que ver exclusivamente contigo, Señor, y con tu Hijo amado. Y damos gracias porque podemos reflexionar y podemos disfrutar de este tiempo, Señor. Te pido gran bendición por todos nuestros hermanos, por las hermanas, hermanos, hermanitos pequeños, por los hermanos mayores, para que les estés cuidando. Y que prontamente, Señor, podamos pasar este tiempo de pandemia y podamos nuevamente, Señor, reunirnos conforme a tu voluntad. Y especialmente te pedimos por la hermanita Penayo, te pedimos, Señor, para que estés restableciéndola, te pedimos por los pequeños de Julia, Señor, para que también estés cuidándolos, que pronto estén restablecidos. Y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que están pasando dificultades. No solo en nuestra iglesia, Señor, y agradecemos que podemos asistirlos, sino también, Señor, en la iglesia en general, tu cuerpo de Cristo en general, Señor. Las iglesias que están pasando y enfrentando situaciones difíciles. Y te pedimos por este mundo, Señor, tan perverso, para que puedas con tu mano protectora cuidar a tu pueblo. Señor, gracias te damos porque podemos confiar plenamente en ti y sabemos que cuando venga lo peor, nosotros vamos a estar, Señor, en tu presencia. Que tu iglesia va a ser arrebatada y va a ser llevada, Señor, allí a los cielos para disfrutar por toda la eternidad a tu lado. Damos gracias por esta maravillosa esperanza, que es una esperanza basada en la verdad, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y queremos confiar plenamente en tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo con la paz del Señor. Les amo profundamente y espero pronto poderlos ver. Bueno, hermanitos, ya para ir terminando, vamos a cantar una última alabanza a nuestro Dios. Y este himno se llama Ven, amigo a Jesús. ¿Sí? Ven, amigo a Jesús. Y también cuando vamos cantando no significa que las personas quieren ir a Dios, sino antes que el Espíritu Santo de Dios pueda darle convicción de pecado. Y allí donde el hombre va a Jesús, pero con la convicción a través del Espíritu que nos da nuestro Dios cuando nos hace salvo. Así que amén por eso. Y también dice que día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy. Cuando esa puerta se abre para cada uno de los oyentes que hoy no pueden estar escuchando, personas que no tienen a Cristo, cuando esa puerta se abre hoy es porque Dios te está hablando y Dios quiere salvarte. Dios quiere hacer grandes cosas con vos como lo hace con cada uno de nosotros. Dios quiere darte una oportunidad. Entonces día fatal vendrá cuando ya no habrá lugar, pero las puertas se abren hoy. Entonces amén por eso, pero cuando las puertas se abren es porque el Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas, está salvando a las personas. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios. Entonces se llama Ven, amigo a Jesús. Recuerden. Vamos a ir cantando la primera estrofa. Ven, amigo Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Vamos a la primera estrofa. Vamos. Ven, amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrá. ¿Qué pasará? Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy
acepta pecador la salvación de Dios. Segunda estrofa. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará, quitará tu pesar por su consolación. Coro. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, las puertas se abren hoy y tú podrás entrar, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios.